El candado era nuevo, eso fue lo primero que vi. No la casa, no el jardín, no las macetas de mi mamá que yo regué todas las mañanas durante 6 años. El candado. Dorado, brillante, sin una sola raya. De esos que se compran en la ferretería de la esquina y que todavía huelen a plástico cuando los sacas de la bolsa, colgando de mi propia reja. Yo venía del mercado, traía las bolsas del mandado en las 2 manos porque ese jueves iba a hacer caldo de res, que era lo que se hacía en mi casa cuando había gente. Y en mi casa había estado gente 3 días seguidos. Me quedé parado en la banqueta con las bolsas pesándome, mirando ese candado como si el candado me fuera a explicar algo. Como si de tanto verlo se fuera a convertir en el candado viejo, el nuestro, el que tenía la llave doblada. Y ahí seguía cuando se abrió la ventana de arriba. La de la recámara de mi mamá, la que daba a la calle, la que ella abría para gritarme que ya estaba la comida cuando yo era chico y andaba jugando en la esquina. Era mi hermana, no dijo hola, no dijo mi nombre, no dijo nada de nada. Nada más se asomó, me vio ahí abajo con mis bolsas y me dijo una sola frase, en un tono normal como quien avisa que va a llover. Dijo, ya no vives aquí. Y cerró la ventana. 42 años tenía yo ese día. Y estaba parado en la banqueta de la casa donde nací, con 2 kilos de carne para un caldo que nadie se iba a comer, sin saber a dónde ir a dormir esa noche. Pero para que entiendan lo que pasó ese jueves, y sobre todo para que entiendan cómo se deshizo, me tengo que regresar mucho antes, como 20 años antes. La casa la levantó mi papá, no la compró, la levantó, y esa diferencia que a lo mejor a ustedes les suena a lo mismo, en mi familia era todo. Era albañil de los de antes, de los que sabían leer un plano y también sabían hacerlo. Trabajaba de lunes a sábado en obras ajenas, levantando casas de otros, y los domingos venía a trabajar en la suya. Empezó en el 78 con un cuarto y un baño. Nada más eso, un cuarto y un baño con piso de cemento pulido y un foco colgando de un cable. Ahí nací yo, en ese cuarto, con la partera que vivía a 2 cuadras. Cuando nació mi hermana, 4 años después, ya había 2 cuartos y una cocina de verdad, con azulejo blanco hasta la mitad de la pared. Mi mamá se pasó una semana enseñándole esa cocina a todo el que pasaba. Ella siempre decía que la casa creció como nosotros, un pedazo cada año, y era cierto, literalmente cierto, se podía contar. El segundo piso llegó cuando yo tenía 12, y me acuerdo porque me tocó subir cubetas de mezcla todo un verano. La escalera de caracol a los 15. El techito del patio, el año que entré a la prepa, y quedó chueco porque lo hicimos entre él y yo no servía para eso. Cada pedazo de esa casa tiene una fecha, y cada fecha es un año de la vida de mi papá. No es sentimentalismo, es que la casa era eso, el tiempo de un hombre convertido en paredes. Se murió en el 2004, un infarto arriba de un andamio en una obra que ni siquiera era suya. Se cayó de 1,5 metros y ya no se levantó, tenía 57 años. Y dejó 2 cosas, una viuda de 53 años y una casa terminada, nada más, ni ahorros, ni seguro, ni pensión, porque los albañiles de antes no cotizaban. La casa quedó a nombre de mi mamá. Eso está en la escritura, con fecha del 2005, cuando se hizo la sucesión, y mi hermana y yo firmamos esa vez, los dos cediéndole a ella todo lo que nos tocaba. Firmamos contentos, además, nos dio hasta gusto, era de mi mamá y ya para que viviera tranquila. Ninguno de los dos volvió a pensar en ese papel ni un solo día. Ese fue el último papel que mi hermana y yo firmamos juntos. Mi mamá se enfermó en el 2017, y como todas estas cosas, empezó tan chiquito que uno no se da cuenta de que ya empezó. Se le olvidaban las llaves, dejaba la lumbre prendida y se iba a ver la novela. Un día me llamó por el nombre de mi papá, se rió, dijo, ay, ya ves cómo soy, y seguimos comiendo. Otro día la encontré en la esquina de la cuadra, en bata, buscando la casa donde había vivido 40 años. Estaba parada a 30 metros de su puerta y no la reconocía. Ahí sí la llevé al doctor. El diagnóstico llegó en marzo, demencia, de la que avanza despacio pero no se detiene nunca, de la que no tiene tratamiento sino manejo, que es una palabra horrible cuando te la dicen de tu mamá. El doctor nos dijo una cosa que se me quedó grabada y que ojalá no se me hubiera grabado. Dijo, no es que vaya a olvidar cosas, es que va a ir olvidando quién es. Esa noche mi hermana y yo nos sentamos en la cocina, en la mesa de siempre, a hablar de qué íbamos a hacer.
Ella tenía 35 años, 2 hijos chicos de 6 y de 3, y un marido con un trabajo bueno en Querétaro. Casa propia, camioneta, los niños en escuela de paga. Yo tenía 39, estaba divorciado desde hacía 2 años, sin hijos, y trabajaba de chofer en una empresa de mudanzas. Rentaba un departamento de un cuarto a 20 minutos de ahí. La conversación duró como 20 minutos, y la verdad, viéndolo ahora, no fue una conversación, fue un trámite. Ella dijo que no podía por los niños, que ella quisiera pero que no, yo dije que sí podía, y eso fue todo. Así se decidió mi vida siguiente en la mesa de la cocina en 20 minutos un martes. Renuncié al trabajo en abril, entregué el departamento en junio, y en julio del 2017 me mudé a mi cuarto de niño, el mismo cuarto, con el mismo closet donde todavía estaban mis libretas de la secundaria. Tenía 39 años y estaba desempacando en el cuarto donde había dormido de chico. No me sentí mal, esa es la verdad. Sentí que estaba haciendo lo correcto y me acosté tranquilo esa noche. La gente cree que cuidar a alguien es estar ahí, acompañar, hacer compañía. Pero no, cuidar a alguien es un trabajo con horario y el horario es todo el día. Y a diferencia de cualquier otro trabajo, de este no te puedes ir a tu casa porque ya estás en tu casa. Me levantaba a las 6, la bañaba porque desde el segundo año ya no podía sola. Y bañar a tu mamá es una cosa que nadie te prepara para hacer la primera vez que le quitas la ropa a la mujer que te dio de comer. Le daba el desayuno, que tenía que ser papilla porque se atragantaba con lo sólido. Las pastillas, que eran 9 al día repartidas en 3 horarios, y que tenía que molerlas y esconderlas en la comida porque no se las quería tomar. A las 10 la sacaba al patio porque el sol le hacía bien para los huesos. A las 11 la metía porque el sol le hacía daño en la piel. Ese era el nivel de detalle de mi día, 1 hora exacta de sol. Comíamos a la 1, después la siesta. Y yo aprovechaba esas 2 horas para lavar, o para ir corriendo al mercado, o para dormirme sentado en la silla del comedor con el oído puesto por si se levantaba. La noche era lo más difícil porque en la noche no dormía. Se levantaba a las 2, a las 3, a las 4. A veces creía que era de día y quería salir a barrer la banqueta, y había que convencerla sin contradecirla, porque contradecirla la alteraba. A veces me buscaba a mí, pero al mí de los 8 años, me preguntaba a mí, parado enfrente de ella con mis 40 años y mis canas, ¿dónde está mi hijo? Y yo aprendí a no corregirla, porque corregirla la asustaba y asustarla era peor. Entonces le decía, ya viene mamá, ahorita llega, acuéstese, y se calmaba. Mentirle a tu mamá todas las noches para que se duerma tranquila es una cosa rara. Se hace y funciona, y aún así uno se acuesta con algo atorado. Eso fue 6 años, 2018, 2019, 2020 que fue el de la pandemia y ahí sí ni salíamos, 2021, 2022, 2023. En 6 años salí a cenar 2 veces. Fui a una boda, la de un primo, y me fui antes del brindis. No fui a ningún velorio, ni al de mi tío Nacho, que era mi padrino. Perdí a los amigos que tenía. Y no me los quitaron, los perdí yo, porque uno pierde a los amigos cuando cancela 4 veces seguidas y a la quinta ya no le avisan. Hubo una mujer en el 20. Se llamaba Norma y trabajaba en la farmacia de la avenida. Ahí la conocí comprando pañales de adulto. Duró 7 meses. Se fue y se fue bien, sin pleito. Me dijo una cosa que era verdad y que yo ya sabía, que yo no tenía una vida que ofrecerle, que tenía un turno. Mi hermana venía en diciembre. Y quiero decir esto con cuidado, porque no es un reproche, es un dato. Venía el 24 en la tarde y se iba el 26 en la mañana. Traía juguetes para los niños y un pastel de la pastelería buena. Se sentaba con mi mamá, le tomaba la mano y lloraba un rato. Y yo creo, de verdad lo creo, que sí le dolía. No estoy diciendo que fingiera. Le dolía 2 días al año. Pero el 26 se iba, y el 27 yo seguía ahí a las 2 de la mañana cambiando sábanas mojadas, que es la parte que no sale en las fotos de la cena. También llamaba, los domingos casi siempre. Preguntaba cómo seguía, yo le decía que igual, ella decía ay pobrecita y colgábamos. 5 minutos, a veces menos. Nunca me preguntó cómo estaba yo, en 6 años ni una sola vez, y tampoco es reproche, es más raro que eso, es que ni se le ocurría. Yo no era una persona en esa historia, yo era el arreglo. Pero les quiero contar una cosa de esos 6 años, porque si les cuento nada más lo malo, van a pensar que fue un castigo y no fue un castigo.
En noviembre del 21, un martes en la tarde, yo estaba en la cocina picando jitomate. Ella estaba en su silla en la sala, viendo la pared, que era lo que hacía casi siempre para entonces. Y de repente me habló, me dijo mi nombre completo con los dos apellidos como cuando me regañaba de chico. Fui corriendo, me senté enfrente de ella y estaba ahí, no sé cómo explicarlo. Los ojos estaban ahí, era ella, estaba mi mamá adentro. Me agarró la cara con las dos manos y me dijo, qué flaco estás, mijo, estás comiendo mal. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, perdóname que te esté quitando la vida. Yo le dije que no me estaba quitando nada. Le dije que estaba bien, que yo estaba bien, y le mentí y le dije que tenía novia y que trabajaba medio tiempo para que estuviera tranquila. Se quedó un rato así, agarrándome la cara, y después se le apagaron los ojos en un segundo como cuando se va la luz, y volvió a ver la pared. Duró como 3 minutos, si acaso. Yo me metí a la cocina, cerré la puerta y lloré parado como 20 minutos. Y después terminé de picar el jitomate y le hice de comer. Y por esos 3 minutos valieron la pena los 6 años. Eso lo digo sin dudar. Si me preguntan si lo volvería a hacer sabiendo cómo termina, la respuesta es sí y ni lo pienso. Porque hubo un martes de noviembre en que mi mamá volvió 3 minutos y me dijo que comiera mejor. Entonces no, yo no me sentía víctima. Esos 6 años yo estaba cansado hasta los huesos, pero estaba tranquilo. Sentía que estaba haciendo lo único que había que hacer y eso da una paz que no da ninguna otra cosa. Y nunca, ni una sola vez, en 6 años, pensé en la casa. En marzo del 23, mi mamá empeoró de golpe. Dejó de caminar en 2 semanas. Después dejó de hablar y eso fue rápido. Primero frases, luego palabras, luego nada más sonidos, luego nada. Y al final dejó de tragar. Ahí ya fue la sonda, y la sonda cambia todo porque ya no es cuidar a alguien, ya es otra cosa. El doctor me dijo que eran meses, que la tuviera cómoda, que le siguiera hablando aunque no contestara porque el oído es lo último que se va, y que llamara a la familia. Le hablé a mi hermana un martes, le dije nada más, ya es. Llegó el viernes, y aquí tengo que decir la parte que me cuesta trabajo decir. Se quedó desde ese viernes de marzo hasta el día que mi mamá se murió en agosto, 5 meses. Dejó a los niños con su marido y con su suegra y se quedó, durmió en el sillón de la sala 5 meses. Me ayudaba a cambiarla, que entre dos era otra cosa. Le cantaba en la noche. Y yo se lo agradecí de verdad, no de dientes para afuera. Porque después de 6 años solo, tener a alguien en la casa que entendiera lo que estaba pasando, que supiera que era el olor y el ruido de la máquina y el miedo de las 3 de la mañana, eso fue mucho, fue muchísimo. Nos hicimos hermanos otra vez en esos 5 meses. Cenábamos juntos cuando ella se dormía, nos acordábamos de cosas de chicos y nos reíamos bajito para no despertarla. Una noche, ya tarde, me dijo que perdón, así nada más sin que yo dijera nada, que perdón por los 6 años. Y yo le dije que no había nada que perdonar, y lo dije en serio. Esa noche me fui a dormir sintiendo que por lo menos de todo esto salía algo bueno, que era recuperar a mi hermana. Hay 3 cosas de esos 5 meses que se me quedaron, y las voy a decir porque son las que hacen que todo lo demás duela como duele. La primera, un domingo estábamos las dos ordenando el closet de mi mamá y encontramos una caja de zapatos con fotos viejas. Nos sentamos en el piso y estuvimos como 2 horas ahí. Había una de mi papá con casco en una obra sonriendo. Mi hermana la agarró y me dijo, quédatela tú, que tú eres el que se le parece, y esa foto es la única de mi papá que tengo. La segunda, en junio, un día que mi mamá estaba muy inquieta, mi hermana se subió a la cama con ella y se acostó a su lado, abrazándola como si fuera la niña. Y así se durmieron las dos. Yo las vi desde la puerta y no entré, porque sentí que estaba viendo algo que no era mío. Y la tercera, que es la que más me pesa, en julio me dijo que yo tenía que empezar a pensar en mí, que cuando esto acabara yo iba a tener que rehacer mi vida y que no me fuera a quedar ahí encerrado. Me dijo que buscara trabajo, que ella me iba a ayudar con lo que hiciera falta los primeros meses. Y yo le dije que gracias. Y me acuerdo de que esa noche, por primera vez en 6 años, me puse a pensar en qué iba a hacer con mi vida después. Hice hasta una lista mental de a quién le podía hablar. La cita con el notario fue el 22 de junio, entre la segunda cosa y la tercera. O sea que cuando me dijo que pensara en mí y que me iba a ayudar,
La casa ya estaba a su nombre desde hacía 3 semanas. Y yo estaba ahí, haciendo listas de a quién hablarle para conseguir trabajo agradecido. Hoy sé que aquella noche del perdón, ella ya tenía la cita apalabrada con el notario. Mi mamá se murió el 14 de agosto del 2023 a las 4:20 de la mañana. Sé la hora exacta porque la apunté en la libreta donde llevaba los medicamentos, que es lo único que tenía a la mano. Estábamos las dos, los dos, perdón. Es que en esos meses éramos las dos, mi hermana y yo, y todavía se me sale. No fue como en las películas. No abrió los ojos, no dijo nada, no hubo última palabra ni apretón de mano. Nada más se fue despacio, en una respiración que empezó y no terminó, y tardamos como 1 minuto en darnos cuenta de que ya. Yo le estaba agarrando la mano, y me quedé agarrándosela como 10 minutos más, porque no supe qué otra cosa hacer. El velorio fue en la casa, en la sala, en el mismo piso que mi papá había puesto él mismo en el 91, con un mosaico que se equivocó y quedó al revés y que ahí sigue. Vino toda la cuadra. Vinieron mis tíos, mis primos y señoras que yo ni conocía y que me contaron cosas de mi mamá de cuando era joven, cosas que yo no sabía, que trabajó en una fábrica de suéteres, que bailaba bien. Mi hermana recibió a todos en la puerta. Abrazaba, agradecía, ofrecía café, y lo hizo bien, hay que decirlo. Yo estuve sentado casi todo el tiempo en una silla del rincón porque tenía 6 años de cansancio encima y ese día se me vino todo junto. Un señor me dijo, dándome el pésame, se ve que la cuidaste mucho, y yo nada más asentí porque si abría la boca me iba a soltar a llorar enfrente de todos. La enterramos un miércoles en el Panteón Municipal junto a mi papá. Y en el camino de regreso mi hermana iba callada, viendo por la ventana, y yo pensé que estaba triste. Esa noche dormimos los dos en la casa, yo en mi cuarto, ella en el de mi mamá. Y el jueves en la mañana me levanté, hice la lista, y me fui al mercado a comprar la carne para el caldo. Ese jueves el del candado. Esa tarde toqué en casa de don Rafa, el vecino, que fue amigo de mi papá 40 años y que me conoce desde que nací. Le dije lo que pasó, me dio un café y me dijo, aquí te quedas y no se hable más. Y esa noche llegó el sobre. No lo llevó ella, lo llevó un muchacho en moto de esos de mensajería, y me lo entregó ahí, en la puerta de la casa de don Rafa, con su tabla y todo para que le firmara de recibido. Le firmé de recibido a un sobre que traía adentro que ya no tenía casa. Adentro venía una copia certificada de una escritura pública, y venía subrayada, con marcador amarillo, en la parte que ella quería que yo leyera primero. Con fecha del 22 de junio del 2023. 2 meses antes de que mi mamá se muriera. Decía que mi señora madre, en pleno uso de sus facultades mentales y sin coacción alguna, donaba el inmueble a mi hermana. Así, con esas palabras, que yo leí como 4 veces seguidas sin entenderlas. Y abajo venía una firma. Yo conozco la firma de mi mamá. La vi en las boletas de la escuela cada bimestre durante 9 años. La vi en los recibos de la luz. La vi en la sucesión del 2005 al lado de la mía. Y esa firma se parecía. Temblorosa, chueca, más chica de lo normal, pero se parecía. Y ahí estaba la trampa, porque una firma que se parece no la peleas fácil. El 22 de junio mi mamá llevaba 3 meses sin hablar y 2 meses con sonda. Le hablé a mi hermana esa noche desde el teléfono de don Rafa. Me contestó a la tercera llamada. Le pregunté qué era eso, no grité y eso todavía me sorprende. Le pregunté nada más qué era eso. Y me dijo, muy tranquila, en un tono que yo no le conocía, que mi mamá había querido que la casa fuera para sus nietos, que se lo había dicho. Le dije que mi mamá no podía firmar nada en junio, que en junio ya tenía sonda, que yo estaba ahí todos los días. Y me dijo, estuvo lúcida un rato, tú no estabas. Y ahí sí me quedé callado, porque en 5 meses yo salí de esa casa 3 veces, y las 3 a la farmacia y las 3 menos de media hora. Pero salí, y ella lo sabía. Y colgó. Lo que pasó después fue lo que más me dolió, más que el candado, más que el sobre, más que la llamada. Le hablé a mis tíos uno por uno. Yo pensé ingenuamente que iba a haber un escándalo familiar, que alguien iba a decir algo. Mi tía Carmen, hermana de mi mamá, la que iba a comer los domingos, me dijo que ella no se metía en pleitos de dinero entre hermanos. Mi tío Beto me dijo que capaz sí, que mi mamá siempre fue muy suya y que nadie sabe lo que la gente decide en los últimos meses.
Mi tía Lupe no me contestó el teléfono y todavía no me lo contesta. Y mi prima Jazz, que es de mi edad y con la que crecí, me dijo una cosa que me la sé de memoria porque me la he repetido como 1000 veces. Me dijo, pues tú tampoco te quedaste ahí gratis, ¿no? O sea, vivías en la casa, no pagabas renta. 6 años. 6 años de bañarla, de darle de comer en la boca con cuchara, de moler 9 pastillas al día, de levantarme a las 3 de la mañana, de perder un trabajo y una mujer y todos mis amigos. Y para media familia, yo había estado viviendo gratis. Ahí entendí una cosa que no sabía, que la gente no toma partido por quien tiene razón, toma partido por quien no le complica la vida. Y yo, pidiendo que se metieran, se las complicaba. Fui a 3 abogados. El primero me pidió 30,000 pesos de anticipo. No los tenía. No tenía ni trabajo, llevaba 6 años sin cotizar, sin ahorros, sin nada. El segundo me escuchó como 40 minutos y fue el más honesto de los tres. Me dijo que impugnar una donación cuesta años, que probar la incapacidad mental de una persona que ya murió es carísimo porque necesitas peritos, y que aunque ganara, iba a gastar más de lo que vale la mitad de la casa. El tercero ni me recibió. Me atendió la secretaria y me dijo que el licenciado no tomaba asuntos familiares. Dormí 4 meses en el cuarto de servicio de don Rafa. 4 meses en un catre con mis cosas en 2 maletas y 3 cajas. Y de esos 4 meses hay una noche que no se me va a olvidar. Fue como a la tercera semana. Yo estaba acostado en el catre viendo el techo y me di cuenta de que no tenía ni una foto de mi mamá. Ni una, todas estaban en la casa. En el álbum de la sala, en los marcos del pasillo, en la caja de arriba del closet donde estaban las de cuando era joven. 6 años cuidándola y no tenía ni una foto suya, porque uno no toma fotos de eso, uno no le toma fotos a su mamá con sonda. Esa noche busqué en mi teléfono como 2 horas, foto por foto, hasta que encontré una. De casualidad, de un año antes, donde yo estaba tomándole foto a una receta del doctor y ella salió atrás, borrosa en el sillón. Borrosa y de espaldas casi, pero era ella. Esa foto la mandé a imprimir a la papelería de la esquina en tamaño chico. Me costó 12 pesos y la tuve pegada con cinta en la pared del cuarto de don Rafa esos 4 meses. Todavía la tengo. Conseguí trabajo en una bodega de refacciones, cargando y descargando. 42 años, empezando de cero, en un trabajo que hacen muchachos de 20. Y me salían ampollas porque 6 años cargando a una señora de 50 kilos no te preparan para cargar cajas de 8 horas. Y en enero pasó algo que yo no busqué, que si me lo cuentan no me lo creo. Fui al registro público de la propiedad a pedir una copia certificada de la escritura. No iba a pelear nada, iba porque el abogado número 2, el honesto, me había dicho que si algún día juntaba dinero, la iba a necesitar. Y yo estaba juntando de a 100 pesos. Me atendió una señora de unos 60 años, de esas que llevan 30 años en la misma ventanilla y que ya vieron todo lo que se puede ver en una ventanilla. Le di los datos del predio, se puso a teclear y se quedó viendo la pantalla más tiempo del normal. Yo pensé que se había trabado el sistema porque siempre se traba. Después imprimió la hoja, me la pasó por la ventanilla y con el dedo me señaló un renglón, sin decir nada, nada más el dedo. El renglón del notario. Yo lo leí 3 veces y no entendí qué me quería decir. Decía el nombre del notario, un nombre normal, y decía, Notaría Pública número tanto del estado de Hidalgo. Y yo le dije, sí, ¿qué? Y ella me dijo, así bajito, medio para adentro, como quien no quiere que la oigan sus compañeros. Me dijo, joven, esta casa está en el Estado de México. Y ahí me lo explicó, y se lo voy a explicar a ustedes igual de simple, porque yo no soy abogado y lo entendí en 2 minutos. Un notario en México tiene una jurisdicción, un territorio donde puede ejercer y nada más ahí. No es como un médico que puede atender a quien sea donde sea. Un notario tiene una patente que vale en un estado y en un estado nada más. Un notario de Hidalgo puede hacer la escritura de una casa que está en Hidalgo. No puede hacer la escritura de una casa que está en el Estado de México. No es que esté mal hecha, es que él no puede. No es un tecnicismo, no es una coma mal puesta, ni una firma chueca, ni un renglón que se pueda arreglar después. Es que ese señor para esta casa no era notario, era un señor. La escritura no era una escritura mala, era nada. Un papel bonito con sellos que no producía ningún efecto.
Y ahí, parado en esa ventanilla con la hoja en la mano, entendí lo que había pasado de verdad. Y era mucho más simple de lo que yo llevaba 5 meses imaginando. Mi hermana no encontró un notario que le hiciera una escritura de donación de una señora con sonda. Y no lo encontró porque ningún notario del municipio se lo iba a hacer. Porque un notario, para dar fe, tiene que ver a la persona. Tiene que estar enfrente, preguntarle, ver que entienda lo que firma. Eso es literalmente su trabajo, es lo único que hace, dar fe de que vio. Y cualquier notario del rumbo, si iba a la casa, iba a ver a una señora con sonda que no hablaba desde marzo, y se iba a dar la vuelta. Entonces buscó lejos, a hora y media de camino, cruzando el estado, a alguien que hiciera el papel sin ir a ver a nadie. Y eso, que a ella le pareció lo más listo, fue exactamente lo que lo tiró todo. Porque fíjense la ironía. Para pelear una firma falsificada yo hubiera necesitado peritos grafoscópicos, dictámenes, años de juicio y el dinero que no tenía. Eso es lo que me dijeron los 3 abogados. Para esto no necesitaba nada de eso, no necesitaba probar que la firma era falsa, no necesitaba probar que mi mamá no entendía. Nada más necesitaba que alguien mirara de dónde era el notario, un renglón en la primera hoja que está a la vista de cualquiera. Y eso lo puede ver cualquiera, gratis, en media hora, en la ventanilla del registro. Sin abogado. Yo tuve la escritura en la mano 5 meses y nunca leí esa parte porque estaba leyendo la parte del marcador amarillo. Que era justo el chiste del marcador amarillo. Con esa hoja sí me recibió un abogado, el cuarto. Y no me pidió anticipo, y no porque fuera bueno conmigo, sino porque cuando la leyó me dijo que esto no era un pleito, que era un trámite, que él iba a cobrar al final y poquito porque no iba a trabajar mucho. El juez declaró la nulidad en septiembre del año pasado. No hubo juicio largo, no hubo peritos, no hubo nada de lo que me habían anunciado los otros 3. Hubo un escrito, una audiencia y una resolución. La casa volvió al nombre de mi mamá, y de ahí a la sucesión, a los 2, mitad y mitad como debió haber sido desde el primer día. Y quiero aclarar esto porque es importante, eso es lo que a mí me tocaba de todas maneras, yo nunca quise la casa entera. Nunca pedí que me la dieran a mí por los 6 años, ni se me ocurrió, yo quería mi mitad, la que me tocaba por ley, y que las cosas se hicieran bien. A mi hermana no la he vuelto a ver. Sé que se regresó a Querétaro y sé que sus hijos están bien porque los veo crecer en el Facebook de su marido, que nunca me bloqueó. No hablamos y no creo que hablemos y ya me hice a la idea que costó como un año. Lo que sí me quedó, y esto es lo raro, es que no la odio. Me da tristeza, porque yo tuve 6 años con mi mamá y ella tuvo 5 meses y a lo mejor esos 5 meses le dolieron más que a mí los 6 años. Eso no la disculpa, nada más lo explica un poquito. Ahorita estoy viviendo en la casa otra vez, solo, rento el cuarto de arriba a un muchacho que estudia, que me ayuda con el predial. Y las macetas de mi mamá siguen ahí en el patio, y las sigo regando en las mañanas, a la misma hora que las regaba cuando ella estaba, porque uno se acostumbra. Hay una que era su favorita, un malbón rojo que ella tenía desde antes de que yo naciera, que llevaba 2 años sin florear. Este año floreó. Y la última cosa, que es la que de verdad les quería decir, y por la que hice este video. Si alguien de su familia les enseña un papel y les dice que ya está, que ya se firmó, que ya no hay nada que hacer, léanlo completo. No la parte de en medio, que es la que quieren que lean, no la parte del marcador amarillo. Lean el principio y el final, quién lo firmó, dónde y qué día. Porque el que hace las cosas mal casi siempre las hace rápido y con miedo, y el que hace las cosas rápido y con miedo siempre deja algo. A mí me tomó 6 años cuidar a mi mamá, y me tomó 1 año y medio recuperar su casa. Y al final todo se resolvió en un renglón que nadie se había puesto a leer.